Y desde Regioland para todo el mundo, esto es Cinema Nerds. Bienvenidos a Cinema Nerds, donde hablamos de películas, series y videojuegos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarentena. Estos episodios especiales en los que nada más estamos nosotros solos. Hoy nada más voy a estar yo con ustedes. Mi nombre es Jonás. Y en este episodio especial quería platicar con ustedes un tema algo profundo. Para mí es un tema muy divertido. Y ¿qué les parece si vemos qué nos cuenta el cine sobre la muerte? Vamos a hablar de la muerte. Si tienes miedo a la muerte, mejor ponle pausa. Y si quieres descubrir junto conmigo cómo el cine nos ha contado la muerte, pues quédate, van a ser unos poquitos minutos. A mí me gustaría comenzar. Si quisiéramos tomar el tema de la muerte como algo en el cine, tendríamos que hablar, por ejemplo, del Séptimo Sello, ¿no? Pero esta película de Ingmar Bergman que es del 57 y prácticamente es un juego de ajedrez entre la muerte y una persona y filosóficamente nos muestra un montón de cosas. Yo creo que es la película perfecta, pero me gustaría tomar el tema un poquito más un poco más coloquial, un poco más por el lado normalito y no tan profundo por el tema como el tema de Ingmar. Entonces a lo mejor esa película específicamente nos da para un solo episodio y pues a lo mejor lo tomamos en un futuro, ¿no? Pero pues en este caso no vamos a tomar esa película para hablar de la muerte, ¿no? Vamos a tomar otros ejemplos un poco más conocidos, ¿no? Me gustaría primero tratar de definir qué es la muerte, ¿no? Si lo buscamos en internet están las soluciones a todo, pero si lo buscamos por ahí, lo más probable es que diga que es la ausencia de vida, ¿no? Pero es algo como que muy vacío, ¿no? Muy técnico. No lo sé. A mí me gusta más el tema de explorarlo por otro lado, ¿no? Porque finalmente si la muerte es la ausencia de vida, pues tendríamos que definir qué es vivir, ¿no? Y también eso sería así como que pues, algo bien complicado, ¿no? Pero al final del día si un organismo carece de vida, pues está muerto, ¿no? Pero a mí no me gusta quedarme con esa definición. De hecho, en la definición de la muerte, yo alguna vez escuché a Alan Watts, no sé si lo han escuchado. Pero Alan Watts fue este filósofo, escritor que trajo la filosofía del Zen y del budismo para acá, para Occidente, ¿no? De hecho hay un video muy bueno que se llama Nature of God. Y si tienen la oportunidad de verlo, está muy chido. Porque toca el tema de lo que es Dios en la naturaleza, o lo que podría ser Dios. Desde un lado filosófico, que lo más probable es que no lleguemos a una conclusión, pero está muy bien explicado. Y de hecho Alan Watts hablaba mucho de la muerte, pero en el tema de él te decía, yo te puedo decir a qué se le parecería la muerte, ¿no? Y lo decía algo así como que va a ser cuando tú mueres, es como si tú durmieras, como te fueras a dormir, pero nunca despertarías. Y cuando lo piensas es como que, bueno, pues sí, ¿no? Pero también te dice, pero también te puedo decir qué no sería. Y qué no sería, él lo dice así como que no es como si te enterraran vivo. Eso es algo completamente diferente, ¿no? Entonces, si tú lo piensas bien, y es como que si imagínate que un día tú te vas a la cama y te duermes y ya nunca más despiertas, ese sería el sentimiento más sincero o más parecido a lo que representaría la muerte, al menos para él, ¿no? Y él decía, piénsalo detenidamente y dice, vas a tener un sentimiento medio extraño porque pues todos los días te duermes. Entonces imagínate que todos los días pudieras tener ese sentimiento de que imagínate que no despierte, ¿no? Eso está muy cabrón. Pero por ejemplo, podríamos tomar el tema de Fight Club. En Fight Club, no sé si ustedes conozcan Fight Club, pero si lo han visto, el club de la pelea, el narrador tiene un problema de insomnio.
Entonces, como él tiene un problema de insomnio, va a ver a un doctor y le dice, oye, tengo este problema, la verdad es que ya no aguanto, tengo 10 días sin dormir. Y el doctor le dice, güey, tú duermes, güey. Es imposible que una persona dure 10 días sin dormir. Y él le dice, güey, pero es que yo tengo dolor, güey, ayúdame, ¿no? Porque él ve como que el doctor se está sordeando, ¿no? Y le dice, güey, tú no sabes lo que es el dolor. Dice, ve a un lugar de estos de ayuda, a un grupo de ayuda donde la gente se está muriendo. Y dice, y ahí vas a ver lo que realmente es el dolor, ¿no? Y este güey lo toma como una broma, pero realmente sí va a un grupo de ayuda donde hay gente que se está muriendo de cáncer. Y de hecho hace una alusión como que él conoce a una persona que se llama Chloe, que es una señora que se está muriendo, ¿no? Y dice, Chloe se estaba muriendo. Dice, pero no se estaba muriendo en el sentido de, por ejemplo, de Sylvia Plath, ¿no? De hecho, Sylvia Plath es una poeta que escribía cosas. Sylvia Plath escribía cosas hermosas sobre la muerte. De hecho, tiene un poema que de hecho aquí lo tengo, voy a tratar de no leerlo, pero dice, la muerte sería algo hermoso, dice, acostarse en la tierra, en esa suave tierra café, dice, con las plantas creciendo sobre tu cabeza, dice, y escuchar el silencio, no tener mañana y no tener hoy y no tener mañana, no tener tiempo, olvidar el tiempo, olvidar la vida y estar en paz. O sea, eso lo escribió ella como un poema. Ella escribía muy bonitas cosas sobre la muerte. Irónicamente, se suicidó metiendo la cabeza en un horno, ¿no? O sea, les preparó el desayuno a sus niños y tapó las puertas y todo de la cocina y metió la cabeza en el horno y le abrió al gas, ¿no? No se murió quemada, pero se murió pues obviamente por falta de oxígeno, ¿no? Ella tenía depresión clínica, pero escribía cosas hermosas sobre la muerte, ¿no? Y se terminó suicidándose porque pues a lo mejor le gustaba demasiado. Y a mí siempre me gusta ver ese aspecto bonito o hermoso de la muerte, como ella lo retrata, ¿no? Como que algo hermoso y el que estoy acostado y que las plantas están creciendo, pero pues sí, también eso es como que algo medio creepy, ¿no? Y de hecho, en el narrador en Fight Club le dice, no se está muriendo como lo decía Sylvia Plath. Chloe realmente se estaba muriendo. Como todo en el mundo, ¿no? Porque también Sylvia Plath hablaba de que en el momento en el que tú naces, tú comienzas a morir. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, para mí es como que, pues sí, eres esta parte... nosotros le llamamos vida entre el lapso entre nacer y morir, ¿no? Y como lo dice House, a lo mejor en un episodio dice, nuestros cuerpos fallan cuando nacemos, cuando tenemos 5 años o cuando tenemos 90. Dice, pero en algún punto fallan y nos morimos, ¿no? Y una paciente, ella le decía, es que yo quiero morir con dignidad. Y dice, güey, es que nadie se puede morir con dignidad. Todos pueden vivir con dignidad, pero morir no tiene nada de hermoso. O sea, es algo, ese es el otro punto de House, ¿no? Que él dice, es como que morir simplemente no es nada, no pasa nada más. Entonces en el Fight Club el narrador habla de que Chloe se estaba muriendo realmente y él no se estaba muriendo. Entonces eso él le ayudaba a dormir. Él decía, yo soy el centro calentito del mundo donde se regocija todo, ¿no? Y al ver a estas personas muriendo, pues yo me siento bien, entonces yo puedo dormir. Y es una terapia medio ridícula, pero está interesante cómo toman el concepto de la muerte para darte ánimos. Eso está medio extraño, pero no sé si alguna vez les ha pasado el tema de que, ay, güey, pues es que pues me siento bien mal, pero pues al final del día no me estoy muriendo, no tengo una enfermedad terminal y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre uno puede estar peor. De hecho, hay una escena en la que Brad Pitt le dice, oye, es que esto no podía estar peor, le dice el narrador. Le dice, ¿pero por qué? Dice, pues es que todas mis cosas explotaron y explotó mi apartamento y todo. Y le dice, sí, güey, pero pues como quiera todavía está el tema de que podrían cortarte el pene y lanzarlo de un auto en movimiento. Entonces él se queda viendo así como que,
pues tienes razón, ¿no? Y eso es más o menos como tocan el tema de la muerte en Fight Club. De hecho, Marla Singer dice, la filosofía de Marla es también la que sale ahí. Dice, la filosofía de Marla era que podía morir en cualquier momento. La tragedia, según ella, era que no pasaba. Entonces era también ese pensamiento pesimista, ¿no? En de que, pues sí, güey, o sea, ella está consciente de que en cualquier momento podría morir, pero no pasa, ¿no? Y eso es la tragedia. La tragedia es que no sucede. La tragedia para ella vivir 90 años, ¿no? Y eso está muy interesante. Pero para definir también un poquito lo que es la muerte o lo que podría llegar a ser, el otro día me estaba viendo una película, no sé si ustedes la vieron, es una película ya muy vieja, que se llama Meet Joe Black. Sí, es una película medio corny, pero está interesante por la premisa que sostiene la película. La premisa que sostiene es ¿qué pasaría si la muerte se toma unos días de vacaciones? De hecho está basada en una obra de teatro que se llama así Death Takes a Holiday. Y es una película en la que a lo mejor no es muy buena, pero tiene muchos partes muy interesantes, sobre todo por que podría basarse también en la mitología griega, ¿no? Creo que era Hades, que se personificaba como la muerte y bajaba a la tierra y conocía personas o ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita nosotros consideramos, por ejemplo, la muerte como un evento, es algo que sucede, perdón. Pero anteriormente, en las civilizaciones antiguas, la muerte se le consideraba como un ente. Pues lo representan a veces como la Santa Muerte, ¿no? Con una guadaña o ese tipo de cosas, o el ángel de la muerte, o como Azrael o ese tipo de cosas. Y creo que los griegos lo llamaban así como Thanatos o algo así, que de hecho la tanatología estudia ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí la muerte, lo que hace, es que les voy a platicar un poquito de lo que trata Meet Joe Black. Meet Joe Black trata de Bill Parrish, que es el personaje de Anthony Hopkins, que es un millonario, ¿no? Si lo pudiéramos poner en perspectiva, a lo mejor sería, imagínense Carlos Slim, que tiene así un montón de contactos, un montón de conocidos, el presidente es su amigo, ese tipo de cosas. Entonces él tiene un medio de comunicación y está a punto de cumplir 65 años, ¿no? Entonces tiene 2 hijas y una de ellas le está organizando su fiesta. Pero en un día él despierta y escucha una voz. La voz le dice sí. Y es lo único que le dice. Y él empieza a platicar con esta voz. Le dice, oye, ¿qué pasa, no? Y la voz nomás le dice sí. Un día está en su oficina y siente un dolor en el pecho. Y lo tira al piso, ¿no? Y vuelve a escuchar esta voz que le dice sí. Y le dice, pero ¿sí qué? Y le dice, sí es la respuesta a la pregunta que te haces todos los días. Y él le dice, ¿cuál pregunta, no? Y él le dice, ayer que no alcanzabas una bola jugando tenis, o cuando te subes al avión, o cuando te despiertas en la mañana, esa pregunta que te haces, la respuesta es sí. Entonces Bill Parrish, Anthony Hopkins, dice, pues la pregunta que me hago es, ¿me voy a morir? Entonces le dice, ¿quién eres, no? ¿Qué chingados eres? Y le dice, vamos a conocernos muy pronto, ¿no? Se asusta un poco, tiene una cena familiar y de repente tocan a la puerta, ¿no? Y resulta ser que es Brad Pitt. Él no se da cuenta todavía, que él no sabe que es Brad Pitt, lo hacen pasar, pero hay una escena en la que él entra y no ve a nadie en el cuarto y nada más se ve una silueta a través de una ventana, ¿no? Y le dice, ¿qué eres? Y de hecho lo traigo por aquí. Le dice una frase muy chida que le dice, piensa en milenios, multiplícalos por eones, sin tiempo y sin un fin, yo siempre he estado. Entonces esa es la definición que la muerte le da a la muerte. Entonces es algo que podríamos
es algo que existe desde hace milenios, eones, y que es lo presente en toda la vida del ser humano. Lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? Lo interesante de esta película es que la muerte le da tiempo a Bill Parrish. Le dice, tengo curiosidad, ¿no? Tengo curiosidad y quiero conocer el mundo. Entonces aquí es como la mitología griega de Hades, ¿no? Es este tema de la muerte. Siente curiosidad por el ser humano y es este ente que no tiene sentimientos. Entonces toda la película Brad Pitt se la pasa como un robot. De hecho fue muy muy criticado porque pues él él a lo mejor exageró un poco. El papel de Anthony Hopkins es buenísimo, es muy muy bueno. Entonces tiene este tema de que, a ver, güey, pues es que tú eres la muerte y pues qué pedo, o qué quieres saber, o no, güey. Le dice, lo único que quiero es conocer tu mundo y mientras yo esté aquí, pues tú no te vas, ¿no? Entonces hacen un trato en el que él va a convivir con Bill durante los últimos días de su vida, ¿no? Durante esta travesía de la muerte, obviamente la muerte conoce a la hija de Bill, que paralelamente ella lo había conocido a Brad Pitt en una cafetería en ese mismo día en la mañana. Pero nosotros vemos que se despiden, no se piden el teléfono ni nada, y a Brad Pitt lo atropellan, ¿no? Entonces la muerte toma ese cuerpo de Brad Pitt, por eso ella lo conoce. Resulta ser que pues obviamente ella se enamora de Brad Pitt, se enamora de la muerte sin saber qué es la muerte. El único que sabe qué es la muerte pues es Anthony Hopkins, y les explica a todos los de ahí que es como que, güey, pues este es un viejo amigo que va a andar conmigo, ¿no? Dentro de todo este rollo está un tema de que Bill Parrish tiene un legado, ¿no? Pues tiene una empresa, tiene algo que ha trabajado por toda su vida y que está a punto de venderla. Y entre este tema está también el novio de su hija, que eventualmente su hija lo deja por Brad Pitt y ese tipo de cosas. Entonces la muerte tiene un viaje y encuentra en nosotros, entiende lo que es la compasión, entiende lo que es el dolor y entiende lo que es el amor, porque también se enamora, se enamora de Susan, que es la hija de Bill Parrish. Y en un punto de la película le dice Bill, oye, güey, pero ¿qué va a pasar, güey? O sea, tú vienes por mí. Le dice, oye, ¿qué va a pasar con Susan? Y la muerte le dice, me la voy a llevar. Le dice, no mames, güey, o sea, güey, es una joven, no te mames. Y dice, güey, yo tomo lo que quiero, le dice la muerte, ¿no? Y le dice, ni siquiera ella sabe quién chingados eres. Entonces, al parecer, la muerte reflexiona. Y como ofrenda, al final le dice, no, pues sabes que no me la voy a llevar, no. Al parecer la muerte entiende, porque Bill le dice, güey, tú no sabes lo que es amar. Y le dice, claro que sé lo que es amar. Y entonces él le da la misma frase, le dice, el amor es, tú crees que sabes lo que es el amor, yo sé lo que es el amor, son milenios multiplicados por eones, sin tiempo, sin espacio. Le da la misma frase y le dice, esas son mis palabras. Y dice, sí, güey, pero es exactamente lo mismo. Tú te das una definición de lo que eres tú, yo te doy una definición de lo que es amar a alguien. Y eso tú no lo has experimentado, ni siquiera ella sabe quién eres, ¿no? Al final, después de un descubrimiento de la muerte y al parecer unas buenas vacaciones, se despide de Susan y le dice que pues se va a ir, ¿no? Y que se va a llevar a su papá. Al parecer Susan entiende al final que es la muerte. Y cuando ya se va a llevar a Bill le dice, oye, güey, debería de tener miedo. Que yo creo que sería, si tú pudieras preguntarle algo a la muerte, lo primero que le preguntarías a lo mejor sería eso de que, güey, debo tener miedo de lo que me va a pasar.
Y él le dice, güey, por algo te escogí, güey. O sea, a la gente como tú no debe tener miedo. Entonces, implícitamente habla de un cielo. O que va a estar bien, o ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que el papel de Bill y su vida y con sus hijas y todo implica que es una muy buena persona y que por eso la muerte lo escogió para que fuera su guía en la tierra, ¿no? Entonces, aquí lo retratan, si bien lo retratan como un tipo hermoso, porque es Brad Pitt, al final le hace un regalo, que es, se van los dos, desaparecen y de repente regresa Brad Pitt y vuelve a hablar con Susan y le dice, oye, es que no sé lo que me pasó, ¿no? Y entonces Susan se da cuenta que ya es esta otra persona que conocía, no la muerte. Entonces prácticamente lo que le regaló como ofrenda al mundo fue regresarle el cuerpo a esta persona, que de hecho en la película no tiene el nombre, o Brad Pitt no tiene nombre, nada más es la muerte o el otro güey. Y al parecer vivieron juntos, felices para siempre, Susan y Brad Pitt, no lo sabemos. Pero lo más interesante de esta película es cómo retratan a la muerte como un ser aparte de nosotros, pero con curiosidades, como si fuera el ángel de la muerte, ¿no? Como aquella curiosidad que tenía Lucifer o ese tipo de cosas. De hecho hay una frase que antes de partir le dice, oye, güey, le dice, Brad Pitt le dice, oye, güey, es que no me quiero ir, ¿no? Y le dice Bill, es que es muy difícil dejar ir, ¿no? Y eso es parte muy de nosotros. De que la muerte a lo mejor para nosotros es difícil porque no queremos dejar ir. Y Bill le dice, es que así es la vida, güey. La vida así es, la vida es muy difícil. En la vida es muy difícil dejar ir. Imagínate dejar ir para morirte, pues todavía está más cabrón, ¿no? Entonces, eso podría definir a lo mejor lo que podría ser la muerte. Podría ser un ente, podría ser ahorita lo consideramos como un evento. Pero en esta película lo retratan de una manera muy, muy light. De hecho, hay también una escena en la que prueba la mantequilla de maní y le gusta, ¿no? Es como que, ay, güey, ¿qué pedo con esto? Y es lo mismo que dice Jordan Peterson de cuando veas un gato en la calle, acarícialo, ¿no? Y es el tema de disfrutar las pequeñas cosas, ¿no? Él disfruta, incluso la muerte puede disfrutar una cucharada de mantequilla de maní, porque tú no puedes disfrutar de tirar hueva 5 minutos en la mañana, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas filosóficas, ¿no? Y pues a lo mejor hasta aquí podríamos dejar que el tema de qué es la muerte, pero también podríamos ver el tema de cómo lidiamos con la muerte. Y hay una película muy muy interesante de cómo lidiar con la muerte, que se llama 21 gramos, una película de Alejandro González Iñárritu y que está escrito por Guillermo Arriaga. Y cuenta 3 historias, ¿no? La historia de Christine, que Christine es una ama de casa, que su esposo se murió. Paul es creo que es un escritor, es Sean Penn. Esta Christine es Naomi Watts. Sean Penn, que él tuvo un trasplante de corazón y pues le tuvieron que poner otro corazón porque no le funcionaba, o le están cambiando el corazón. Y Benicio del Toro, que él es tiene el papel del creyente, ¿no? Él es esta persona que totalmente religioso, ¿no? La religión cambió su vida, ¿no? Entonces, lo más interesante de esta película y los 21 gramos, que de hecho lo mencionan al principio de la película, es así como que hubo un estudio en el cual las personas eran pesadas antes y después de la muerte, y resulta ser que la diferencia eran 21 gramos entre estar vivo y estar muerto, ¿no? Entonces coincidieron en que el alma pesaba 21 gramos al parecer. Este estudio es totalmente ficticio, no existen este tipo de pruebas, pero pues para la premia creo que se quedó incluso en la cultura popular de que, bueno, pues el alma pesa 21 gramos, ¿no? La película se llama 21 gramos. Y está interesante el tema de cómo lidian con la muerte. Por ejemplo, en el papel de Christine, su esposo se muere, ¿no? Su esposo muere atropellado.
y él iba caminando con sus 2 hijas y su esposo muere. Lo atropella a una camioneta, ¿no? Lo que le llaman el hit and run, que prácticamente lo atropella a alguien y pues no se supo quién era. Entonces ella entra en una, pues obviamente si se muere tu esposo y tus niñas, pues tú vas a, no sé si desear la muerte, pero pues sí vas a tratar de destruir tu vida, ¿no? Entonces comienza con drogas y ese tipo de cosas. Y resulta ser que Sean Penn es en el momento en el que él está esperando un corazón, porque le está enfermo el corazón. Y resulta ser que el corazón del esposo de Christine es el que le ponen, es el que se lo ponen a Sean Penn. Entonces él le ponen el corazón, pues eso era donante de órganos, obviamente, el esposo. Entonces, pero nosotros, al parecer, nunca se sabe quiénes son las personas que te donaron, ¿no? Simplemente desde que pues, hubo un donante y pues ya no. Pero Sean Penn se obsesiona por saber quién era esta persona que tenía el corazón. Entonces en su obsesión conoce a Christine, conoce a la esposa de él. Y se obsesiona con ella también. Se obsesiona con ella al punto de empezar a comer con ella y al punto de hecho de dejar a su esposa por Christine. Christine no sabe nada de esto, pero cuando él le cuenta que tiene el corazón de su esposo, pues obviamente ella se friquea, ¿no? Pero aquí es donde el tema de cómo lidiamos con la muerte, ¿no? Sean Penn no puede lidiar con la muerte todavía, pero le está lidiando con el tema de saber quién murió. Y Cristina, Naomi Watts, en el punto en el que se entera que el corazón de su esposo está en esta persona, pues también le cambia algo, ¿no? Y es como que no sé si nos puede llegar a pasar en la realidad este tema de no superar una muerte. Espero que si les ha pasado algo así, pues espero que lo superen o que hablen con alguien. Es muy difícil superar una muerte, lo digo también por experiencia, pero ella lidia con la muerte de una manera vengativa. Ella lo que quiere es encontrar quién asesinó a su esposo, porque para ella fue un asesinato, ¿no? Porque lo atropellaron. Entonces, la obsesión que tenía Sean Penn por saber quién era la persona que le dio el corazón es la misma obsesión que tiene Naomi Watts por encontrar a quien mató a su esposo. Y aquí es donde entra Benicio del Toro, la película. Benicio del Toro le regalaron una camioneta. Él es muy religioso, entonces no sé si se la regalaron o se la ganó una rifa o algo así, pero es una camioneta nueva. Y de hecho la camioneta le dice Jesús es mi pastor o algo así, dice la camioneta. Irónicamente él iba manejando y él fue el que atropelló al esposo y a las niñas. Entonces lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel y en la cárcel él evalúa sus creencias. Porque él dice, si yo creo en Dios, yo creo lo que me dicen de él, que él dice que no se mueve una hoja de un árbol si él no quiere. Entonces Dios había puesto esa camioneta en sus manos para matar a este señor y sus hijas, ¿no? Dice, para él no hay otra explicación. Entonces él lidia con la muerte de esa manera. Él dice, yo soy un artefacto, yo soy una herramienta de Dios para la muerte. O sea, finalmente yo soy el causante de la muerte, porque pues, en algún punto no le dice a nadie, pero pues se entrega como quiera y pues, lo condenan, ¿no? Pero él evalúa su fe, porque dice, si Dios quiso que porque Dios quiso que yo matara, porque Dios quiso que yo tuviera esta camioneta y porque Dios quiso que yo atropellara a esas personas. Y eso me gusta por el tema de que por lo regular siempre que pasa algo bueno le echamos la culpa a Dios y decimos, ay, gracias a Dios, pero si nos pasa algo malo, pues no es culpa de él, y él como que sí entiende esa racionalización, ¿no? Y pues está chido pensar que también las cosas malas a veces las hace Dios. No lo sé, la verdad, a lo mejor podemos hablar en otro episodio de lo que es Dios. Pero
en el tema de la muerte, cuando él sale de la cárcel, pues él no puede seguir con su vida. Él no puede seguir con su vida religiosa, no puede volver a misa, no puede hacer nada, porque este acto cuestionó su fe. Y aquí es donde se unen las tres historias, porque el personaje de Naomi le dice a Sean Penn: oye, pues necesitamos encontrar a este güey. Y este güey mueve hilos para encontrar al asesino y saben dónde están, saben dónde vive. Ya esta persona Benicio del Toro ya se divorció, ya se separó de su esposa y no quiere saber de nada, porque pues, obviamente después de salir de la cárcel y de cuestionar tu fe, pues tu vida es una mierda, me imagino. Y llega un punto en el que él, Sean le dice a Naomi, o Paul le dice a Christine: ok, yo lo mato, porque ella lo que quiere es que alguien lo mate. Compran una pistola y planean ir a matarlo. Pero cuando Paul tiene de frente a Benicio del Toro, no puede, ¿no? Él pues obviamente no es una persona vengativa, o no es una persona mala, o ese tipo de cosas. Bueno, hizo algo malo al enamorar a la esposa de la persona con la cual tiene su corazón, pero eso es otra cosa. Entonces él finge que lo mata, le da dos disparos a la calle y se va. Y ya va y le dice a Christine que lo mató, ¿no? Pero como no lo mató, Benicio del Toro lo sigue hasta el cuarto de hotel donde están. Benicio lo que buscaba era su penitencia, la penitencia de Dios, que es: yo hice algo, castígame. Y él lo que quería era la muerte, ¿no? Era como que, mira, ya tengo mi verdugo, ¿no? Ya tengo esto que puede hacer que mi fe tenga algo de sentido, porque para él no tenía sentido. Y le dice: mátame, dispárame, güey. Entonces, entre que sí y que no, obviamente pasa el desenlace, que es Sean Penn se dispara a sí mismo por pendejo. Y lo terminan llevando al hospital. Benicio del Toro y Naomi Watts lo terminan llevando al hospital, y al final se muere. Como quiera, su cuerpo estaba rechazando el órgano, entonces él ya sabía que se iba a morir, por eso acepta matarlo. Entonces lo que me gusta de esta película es cómo se lidia, cómo hay tres historias con las cuales lidian con la muerte. Unos la desean porque perdieron algo que era importante para ellos, como el personaje de Christine. Paul, al final del día, su muerte es como que: pues ya me voy a morir, güey. Llevo enfermo tanto tiempo y este pedo, pues entonces pues voy a hacer un acto todavía más ruin, que es ir a matar a alguien. Y Benicio del Toro desea la muerte, porque si hay un verdugo que viene a matarlo, ese es el mensaje de Dios. Y ese es el mártir que él quiere ser. A veces nuestra religión, nosotros lidiamos con la muerte con base a la religión, por el miedo que nos da morirnos, ¿no? Y ese es el ejemplo perfecto de cómo a veces no tiene sentido nuestra fe. Porque para mí, si pasan cosas horribles en el mundo y hay algo que los puede evitar, ¿por qué no las evita? Ese siempre va a ser mi pensamiento, pero en algún punto voy a tener esa respuesta, ¿no? Y eso es la manera en la que a mí me gustó platicarles a ustedes de cómo se lidia con la muerte, como lo llevan en 21 gramos, ¿no? Y para cerrar, podríamos hablar de cómo entender, o cómo podemos entender la muerte como algo muy natural, como algo risible incluso, ¿no? Y esto me lleva a Patch Adams. No sé si vieron Patch Adams, pero pues es una película, yo creo que uno de los mejores papeles de Robin Williams. Y hay cosas trágicas en esta película, porque él se enamora de una muchacha, ¿no? Y él es esta persona en la cual todo tiene un lado interesante, o todo tiene un lado en lo cual se puede mejorar para el ser humano.
Entonces él confía en todos. Entonces a la chica esta viene una persona que es medio misteriosa, ¿no? Al lugar en donde ella trabaja. Y él le dice, güey, tú confía en él, o sea, él no es una buena persona, simplemente está solo, o ese tipo de cosas. Entonces como que esta persona siempre necesita atención. Entonces ella decide ir a ayudarlo a su casa y irónicamente esta persona la mata, ¿no? Entonces aquí es donde también vemos cómo se lidia con la muerte con humor. O cómo puede salir de un hoyo sin tener que cavar otro. Y se muere esta persona y Robin Williams se va a un lugar, ¿no? Que es así como un precipicio, ¿no? Entonces él piensa como que en el suicidio y tiene una conversación con Dios, en la cual obviamente Dios no le contesta, pero la conversación dice así como que, güey, tú sabes que si yo ahorita me aviento no me vas a detener. Y le dice, y lo haría, porque pues me quitaste lo que más quería, ¿no? Y le dice, a mí lo que más me gusta de las películas a veces es cómo tenemos un conflicto con Dios y cómo las personas a veces podemos decir cosas horribles. Y él le dice, se dice que tú descansaste el séptimo día, pero no deberías de haber descansado, deberías de haberte puesto a aprender lo que es la misericordia, ¿no? Así como que echándole la culpa, ¿no? Como que diciendo, güey, estuvimos haciendo todo bien, le dije a esta morra que confía y luego tú la matas, o sea, es una mamada, ¿no? Luego ya recibí un mensaje en el cual una mariposa llega y ese tipo de cosas, entonces vuelve a tener fe. Pero hay un punto en el que obviamente en la escuela no lo quieren, en la escuela de medicina. Y hay un conflicto en el que le dice el superior o el director que, güey, es que tú te estás riendo de la muerte. Y él le dice, güey, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que podamos tomar la muerte incluso con humor? De hecho, por aquí lo tenía, dice... ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Podemos tratar, dice, no podemos tratar a la muerte con cierta humanidad. Dice, ¿por qué no podemos tratarla como humor? Dice, la muerte no es el enemigo. Si vamos a pelear contra una enfermedad, peleamos contra la enfermedad. Dice, pero la muerte puede tomarse como algo gracioso, como algo muy común, como algo en el cual podemos platicar en un podcast. No sé si tenía un punto en el cual al cual llegar, ¿no? Pero hay algunas reflexiones o hay algunos puntos en los cuales podemos terminar y definir, y es como que, por ejemplo, la muerte no necesariamente es el final, a veces es el mismo motor. Entonces, por ejemplo, en el caso de 21 gramos, el motor es la muerte de mi esposo, el motor es conocer a la persona que me donó el motor es entender porque la muerte de alguien hace que mi fe sea diferente. Entonces eso es muy reconfortante a veces, ¿no? También entender que en cualquier momento nuestra vida podría cambiar. Nuestra vida podría cambiar drásticamente. O sea, nosotros damos por sentado que esta es nuestra vida y que estamos aquí, el coronavirus y lo que sea. Pero en cualquier mundo nuestra vida puede cambiar, en cualquier momento. Y eso es la fragilidad de la muerte. Hoy mismo podrías tú dormirte y el no despertar mañana. Es un pensamiento trágico, pero al final del día es algo con lo que podrías sobrellevar tu vida también, o sobrellevar tu día. Y es como que, güey, porque si hoy fue mi último día de mi vida, lo viví así, pues está de la chingada o está chido, ¿no? Y
Y también entender que para que las cosas sucedan, a veces tienen que pasar demasiadas cosas. Y por eso hay gente que se salvó de morir en las Torres Gemelas porque se le hizo tarde en el camión, o porque hay un montón de historias. Obviamente también está la historia del magnate que siempre pasaba todo el día en su piso 80 de la Torre 2 y ese día no se sentía nada. No, tuvo que ir al dermatólogo, ya me acordé. Entonces, pero pues a lo mejor ese es el hombre más rico y con más suerte del mundo, ¿no? También resumir que lo que creemos, nuestras creencias religiosas también las tenemos por esa necesidad de entender qué es la muerte o qué sigue después, porque siempre hablamos del qué sigue después. Entonces a veces la religión no necesariamente es mala, simplemente es un coping mechanism, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas. Y por último es, a lo mejor la muerte no tiene que ser retratada como esta calavera, como esta hoz, o como este ángel de destrucción, ¿no? Algo que tenemos en común todos es que tarde o temprano nuestro cuerpo va a fallar, como lo dice House. Puede ser ahorita, puede ser mañana, puede ser dentro de 40 años. Si platicamos más sobre esto, a lo mejor podríamos lidiar mejor con nuestra propia muerte. Y pues hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado, espero que no haya sido muy trágico para ustedes. Y espero que si ustedes tienen algo de experiencia con la muerte me lo hagan saber. Y me digan a ver si estoy bien pendejo, o si en algunas cosas de las que platicamos aquí, o en las cosas en las que cómo se retrata la muerte en el cine tienen algo de cierto, ¿no? Y pues mi nombre es Jonás y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Búscanos en redes sociales como Cinema Nerds MX, en donde no solamente hablamos de cine, sino también de series y videojuegos. No olvides seguir este podcast, darle like y suscribirte. Gracias. Hasta la próxima.